sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre los errores del dispensacionalismo. Estamos ya en el segundo pilar del dispensacionalismo, que es la diferencia entre Israel y la iglesia, o una separación o una dicotomía entre Israel y la iglesia. ¿Qué vimos? Estamos en el texto de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, porque Efesios 2 es un texto experto en demostrar que no hay diferencia, no hay separación, no hay dos pueblos. El pueblo de Dios es uno solo, según Efesios capítulo 2, y ya hemos visto lo que éramos el mundo gentil sin Cristo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, lo que somos ahora en Cristo Jesús, versículo 13 en adelante. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay un solo pueblo. Lo que nos separaba de Israel era la ley ceremonial, la ley civil, que llegaron a su fin una vez Cristo viene al mundo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades de el hombre con Dios, el mundo con Dios y entre el mundo mismo, es decir, gentiles y judíos. Y ahí quedamos la semana pasada, ¿sí? Vamos a continuar entonces hablando de lo que ahora somos en Cristo Jesús, ¿sí? El panorama general de Efesios 2 es ese precisamente, lo que éramos antes sin Cristo en el antiguo pacto, y lo que ahora, una vez ha venido Cristo, una vez esas promesas, esa promesa revelada en pactos, alcanzó su cumplimiento en Cristo. Y ahora, ¿qué sucede con el mundo? Tanto gentiles como judíos son un solo cuerpo. Ya no hay enemistad. Ambos están reconciliados con Dios. El versículo 16 es muy claro. Reconcilió con Dios a ambos. Porque es que, aunque los judíos tenían ventaja sobre nosotros los gentiles, igual el judío necesitaba reconciliarse con Dios. Porque la salvación es por fe. Y como decíamos la clase pasada, en el pueblo judío había incrédulos y había creyentes. Era un pacto nacional, no era un pacto hecho con cada persona en particular, en el corazón de cada quien. Era una circuncisión externa, no era una circuncisión del corazón. Solamente aquellos que creían eran salvos, y los que no creían eran parte del pueblo, estaban dentro del pacto, pero cuando se murieron, se fueron derecho al infierno por causa de su incredulidad, aunque estaban dentro del pueblo del pacto, porque era un pacto imperfecto, no era el pacto de gracia, el nuevo pacto, solamente era una revelación mayor a las anteriores que anticipaba, ¿sí?, el advenimiento de Jesucristo. Por eso Pablo lo expresa en el versículo 12, los pactos de la promesa, ¿sí? Entonces tenemos después de la caída el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, que eran pasos, etapas crecientes de la revelación de Cristo, pero no eran el pacto perfecto. El pacto perfecto es el nuevo pacto
que vino Jesucristo a establecer, ¿sí? Por eso él dice, la noche que fue entregado, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ese es el pacto perfecto. A los demás pactos, ¿sí?, les faltaban, pero apuntaban a ese gran pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿A quiénes? A nosotros. Vino Jesús y nos anunció, ¿a través de qué? Nos vino y nos anunció en persona, posteriormente a través de sus apóstoles, una vez él es recibido en el cielo, nos anuncia que el evangelio, las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A nosotros que estábamos lejos. Los judíos, como son el pueblo escogido de Dios, ellos no. No, Pablo dice, y a los que estaban cerca. ¿Sí? Judíos y gentiles, ambos necesitan a Cristo para ser salvos. No hay diferencia entre Israel y la iglesia soteriológicamente hablando. Entonces Jesús vino y proclamó durante su ministerio terrenal que enseñó, y lo vimos el domingo. Marcos 1:15, el evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Mateo capítulo 4 vino predicando el evangelio del reino, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Él vino a enseñarnos que el rey había llegado y que teníamos que ponernos en paz con él. Todo esto cobra sentido cuando lo vemos en su justo. Vemos el panorama completo, dejamos de ver el arbolito y vemos el cuadro completo y cobra valor, sentido, lógica. El rey vino, el rey destruye a sus enemigos. Somos enemigos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos al rey y pedir clemencia. Y por eso el creyente, el incrédulo, tiene que acercarse a Cristo arrepentido, suplicante, humillándose para ser perdonado. No a través de una oración prefabricada, repetirla como un loro, sin ganas. Y ya hice la oración de fe. No, porque el rey tiene la espada en su mano y el que se arrepiente y se pone bajo su cuidado va a recibir ¿qué? Vida eterna. Pero el que no se arrepiente sigue siendo su enemigo. ¿Y qué hacían los reyes de la antigüedad con sus enemigos? Los destruían. Y los enemigos del rey van a ser destruidos por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con sus otros enemigos, el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25. El rey llegó, eso es lo que él vino a anunciarnos. Como dice el mismo Señor, venid, pongámonos a cuenta. Ven, vamos a arreglar las cosas. ¿Sí? Es el llamado del Señor. Juan capítulo 10, versículo 16, para que veamos que el Señor vino y esto Él lo dijo estando aquí en tierra. Esto no es algo que se inventó Pablo. No, esto lo dijo aquí estando con nosotros. Bueno, con nosotros no, porque no estábamos en ese tiempo. Estando con la humanidad. Juan 10, 16, en medio del pueblo judío, él dijo las siguientes palabras: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrán dos rebaños y un pastor, o dos rebaños
y medio pastor, o dos rebaños y pastor y medio. No, habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Dos? ¿Judíos y gentiles separados? No. Habrá un rebaño y un pastor. Versículo 18. Porque por medio de él, atención a este versículo porque es que Efesios capítulo 2, estamos en Efesios 2. Atención a este versículo porque es que es claro como el agua, y lo que pasa es que nosotros muchas veces al leer la Biblia hacemos una lectura muy rápida, como por salir del paso, como que por cumplir, ¿no? Entonces hoy me toca el devocional y leo el capítulo y ya lo leí, cumplí. No, hermano, es que a Dios no le gusta que le cumplan. Dios quiere que tú le ames. Dios no quiere que nosotros cumplamos. ¿Sí me entiendes? Dios quiere que tú le ames. Cuando uno ama, uno hace lo mejor. Venga, vamos a leer, pero vamos a leer con calma, despacio. Porque por medio de él, es decir, Cristo, los unos, es decir, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Cuántas formas de ser salvo existen? Una sola. Por un mismo Espíritu tenemos entrada. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. No que los creyentes en la era de la gracia se salvan a través del Evangelio mediante la acción del Espíritu Santo, y que al final de los tiempos habrá una conversión masiva de judíos porque son judíos y porque van a construir nuevamente el templo, van a volver a los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. No, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Es que sin el Espíritu Santo no hay salvación. ¿Dónde encajamos ese pensamiento de que la iglesia va a ser arrebatada, el Espíritu Santo va a ser levantado con la iglesia, y una vez la iglesia ya no esté, los judíos se van a convertir a Cristo? ¿Cómo se van a convertir a Cristo? La pregunta. No, ahora sí van a ver al Mesías. Ahora sí cuando vean que la iglesia fue arrebatada y el anticristo les cambie, les voltee la tortilla, porque primero, según este sistema, el anticristo va a hacer un pacto con ellos y después va a cambiar las cosas, se va a retractar y lo va a perseguir, ahí se van a convertir a Cristo. La pregunta es, ¿cómo? Sin el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Y por qué van a volver a los sacrificios y a las ceremonias? Si eso, como dijimos la semana pasada, eran tipos, figuras, sombras de Cristo, sombras de la cruz, sombras de Cristo. Una vez venido Cristo, ya eso cumplió su propósito y ya no tienen absolutamente nada más que hacer. Pablo dice en la carta a los Gálatas, y ahorita lo vamos a leer, pero les voy a adelantar un poquito, la ley, las ceremonias, todo el sistema sacrificial judío, para nosotros eran como dice Pablo, utiliza la palabra ayo. Ayo era un esclavo que exclusivamente se dedicaba a cuidar a los niños y a entrenarlos.
Para nosotros la ley, las ceremonias, todo ese sistema eran como esa nana que nos llevaba a la escuela cuando éramos chiquitos y estábamos haciendo kinder. Es cuando uno está yendo a la escuela los primeros, bueno, a mí me llevaron la primera semana y después chao. Mi mamá me llevó a la escuela la primera semana y después váyase solo, mijo. Bueno, en Bogotá no, porque en Bogotá no podían. Mi mamá me llevaba todos los días, pero ya cuando nos mudamos aquí, yo comencé a estudiar en Cúcuta, mi mamá me llevó la primera semana. Yo tenía 7 años. Y me llevaba hasta San Luis, hasta el colegio Marco Fidel Suárez. Me llevó la primera semana en el bus, me dejaba allá. Después, bueno, mijo, váyase solo. Entonces yo tenía que caminar desde Quebrada Seca hasta donde está ahora el ancianato, que ahí quedaba el paradero de los buses. Y me montaba en el bus y me iba hasta San Luis. Pues hoy en día casi nadie hace eso, ¿no? Pero digamos que siendo equilibrados, a uno lo llevan a la escuela hasta que ya uno puede solo, ¿sí? Ahora, si uno tiene 20 años, se lo siguen llevando, ya hay problemas, ¿no? De pronto faltó un poco de ácido fólico en el embarazo, ¿no? Sí, sin ánimo de, pero ya una persona de 20 años que tenga que llevarlo, traerlo, pues es como un poco sobreprotección. ¿Sí? Pablo dice que la ley era nuestra nana y nos llevaba. Ya cuando llegamos a cierta edad, nos entrega ¿a quién? A Cristo. Por eso digo, si uno tiene 20 años y la mamá tiene que llevarlo a la escuela, recogerlo, ir a hablar con los profesores, o que uno esté uno en la universidad y la mamá tenga que ir allá a clase a hablar con el ingeniero, con el decano, uno dice, no, ya uno en el colegio hasta le da oso que vayan los papás a la reunión, le dicen, no papá, pues ya porque ya no está grande, ya lo puede hacer solo, ya puede defenderse solo, ya puede montarse en un bus solo, ya está en edad, ya tiene las facultades, ya uno sabe cruzar una calle, ya uno sabe leer un semáforo, ya uno sabe leer la tabla del bus y decir va para tal lado, va para tal otro, este me sirve, este no me sirve, ya uno conoce las direcciones, ¿sí? Antes no, antes necesitábamos ese cuidandero, esa nana, ese ayo, eso era la ley. Cristo viene, ya, no necesitamos una niñera. El propósito de la niñera era presentarnos a Cristo. Ya vino Cristo, ya no hay más niñera. Ya no necesitamos quien nos lleve y nos traiga. Ya estamos ante Cristo. Eso fue lo que no entendió la nación de Israel y lo que no han entendido los dispensacionalistas. Estamos en el versículo 18, por favor. Por medio de él tenemos los unos y los otros entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, por medio de Cristo, porque él está hablando de Cristo, y sin Cristo no hay salvación, así seas judío, venezolano, colombiano, si no crees en Cristo no hay salvación. Tenemos acceso, entrada, ¿a quién? Al Padre. Por eso él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie. Está haciendo una declaración de exclusividad aquí. Solo hay un camino y soy yo. Y Pablo lo ratifica en este texto. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, si tú no quieres creer igual, pues Dios es amor y Él te va a salvar.
O tú puedes salvarte a tu manera o fabricar el Cristo que tu imaginación quiera. O portarte bien y así vas a ser salvo. No, el que en Él cree tiene vida eterna. Para quien el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo que dice Juan 14:6. Ahí no menciona corredentores como María, no. El que cree en Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. ¿Cuántas puertas hay? Una. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Por eso él dice en ese mismo texto, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Todos aquellos que alegaban ser maestros de Israel, que ofrecían a Israel un medio de salvación, extendiendo y ampliando los mandamientos de Dios, añadiendo a los mandamientos de Dios, y Jesús dice, ellos son ladrones y salteadores. Yo soy la puerta. De hecho, él dice, cuando el ladrón ve el asalariado de venir al lobo, ¿qué hace? Huye y abandona las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero no solamente se identifica como el buen pastor, también se identifica como la puerta del redil. A este redil del pueblo de Dios se entra a través de una única puerta, y esa puerta soy yo. Entonces no crean, bueno, yo ya sé que la salvación es por gracia. Esos son los dispensacionalistas que creen que Israel se salva por la ley. No, nosotros cuando comenzamos a cambiar de dirección o a inclinarnos hacia prácticas legalistas, estamos negando en cierta manera la salvación por fe en Jesucristo. Cuando sobreenfatizamos formas de vestir, tipos de comida, ciertos comportamientos que no son medulares para la salvación, prácticas que no están en la Escritura, y le otorgamos a ello poderes de santificación o poderes de salvación, estamos negando el Evangelio. No, es que el creyente tiene que vestirse de esta manera. Es que el creyente tiene que orar a tal hora. Es que el creyente tiene que leer tantos capítulos diarios de la Biblia. Es que el creyente tiene que hacer así y así y así. Y uno va a la Escritura y uno no encuentra nada de eso. Son preferencias personales. Y cuando yo quiero imponer mis preferencias personales sobre otras personas, pues estoy incurriendo en el legalismo. Y el legalismo es el peor enemigo del Evangelio, porque quienes asesinaron a Jesús fueron los legalistas. Fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, quienes fueron los autores intelectuales del asesinato del Señor Jesús. La mayor injusticia ocurrida en la historia fue perpetrada por los legalistas. Señor, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Eso es pecado. Hay que asesinar a Jesús el viernes, porque el sábado es día de reposo. Entonces mejor lo matamos el viernes. Miren el nivel de legalismo que tenían estos hombres. No, el creyente tiene que vestirse así.
pero no tengo ningún problema en encender mi computador, mi teléfono y ver pornografía, pero me he visto como un creyente. ¿Y cómo se visten los creyentes? Pues yo no sé, porque yo en la Biblia no encuentro ninguna parte que nos diga cuál es el outfit de un creyente. No lo encuentro. Si ustedes lo encuentran, me pueden avisar, por favor, para yo de pronto leer la descripción y hacer un diseño e implementarlo para mi outfit. Así le dicen hoy, no, antes era la pinta, la pinta. Y me voy a poner esta pinta, ahora es el outfit. La pinta. Los creyentes también caemos en ese tipo de pecados. Es que yo lo hago así, excelente, pero tu hermano lo puede hacer de otra forma. Es que yo me leo 4 capítulos diarios, excelente, tu hermano puede leer 1. Es que yo oro media hora, excelente, tu hermano puede orar 15 minutos, 20, 25, 29 minutos con 58 segundos. Es que yo me levanto a las 3 a orar, excelente, tu hermano puede orar a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 5, a las 6, a la hora que le venga en gana. Pero las normas de hombres son peligrosísimas para la fe cristiana. Después terminamos, como decíamos la semana pasada, las ordenanzas que expresaban los mandamientos con el tiempo se convirtieron en algo superior a la misma ley. Superior a la misma ley. Para ellos era más importante no violar el Sabbat, pero no tuvieron problema en matar a un inocente. Para ellos era más importante no entrar en casa de Pilatos, porque Pilato era gentil y un judío, para un judío es abominación entrar a la casa de un gentil, que asesinar a un inocente, que contratar testigos falsos. ¿Sí ve? Versículo 19. Así que ya no sois, el 19 es paralelo al versículo 12. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué dice el 12? Antes éramos lejanos, ¿sí? Ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es extranjero? Ustedes ya saben qué es un extranjero. Pues alguien que no es de acá, que viene de otro lugar, que tiene otra nacionalidad. Advenedizo es el vecino, literalmente significa el de al lado. ¿Por qué Pablo utiliza ese término? ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Creemos que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, ha sido exhalada por Dios. Pero también creemos que cada palabra ha sido escrita allí por inspiración divina. Y Pablo utiliza la palabra advenedizo, que es la misma palabra que se usa en Éxodo 12:45 en el contexto de la Pascua, cuando Dios le ordena a Israel celebrar la primera Pascua previo a la salida de Egipto. Recordemos que Israel sale de Egipto posterior a la última plaga. ¿La última plaga cuál fue? No es el socialismo. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos fue la última plaga. Y la noche que se llevó a cabo esa muerte de los primogénitos, ¿sí? Ellos tenían un deber. ¿Cuál era? Ellos tenían que sacrificar, ¿sí?, ese animalito, ese cordero, pintar el dintel y los postes de las puertas de su casa, pero el animalito se lo iban ¿a qué? A comer con panes sin levaduras y con hierbas amargas. Pero en el 12:45 el Señor dice algo. El extranjero y el jornalero no
comerán de ella. Y la palabra que aparece allí por extranjero es advenedizo. Es la misma palabra que en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento, que era la traducción que utilizaban en el primer siglo del Antiguo Testamento. La Septuaginta utiliza la misma palabra, advenedizo, y advenedizo es el de al lado. Entonces, en el lugar donde estaban los judíos, lo que podemos interpretar es que también había alguno que otro egipcio viviendo con ellos. Y cuando ellos celebraron la Pascua, no podían darle de comer al egipcio o extranjero. No podía participar de este sacrificio, a no ser que se circuncidara. Si se circuncidaba, era contado como parte del pueblo del pacto y ahora podía participar de ciertos beneficios por estar dentro del pueblo del pacto. Y Pablo lo que está diciendo acá es que nosotros ya no somos esos israelitas de segunda categoría, extranjeros que se circuncidaron. Él dice, no, ya no soy extranjeros ni advenedizos, ya no eres el vecino de al lado que no es judío. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Sino con ciudadanos, con nacionales. Ya hemos sido nacionalizados, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Le está hablando a una iglesia gentil, a los efesios, y le está diciendo a los efesios, vosotros ahora sois familia de Dios, ahora sois conciudadanos, connacionales de los santos, sois parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos obtenido los plenos derechos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Entonces en la iglesia, que es ese pueblo de Dios del nuevo pacto, ya no hay ciudadanos de primera clase ni ciudadanos de segunda clase. Ahora lo que hay es convertidos. Judíos que se han convertido y gentiles que se han convertido. Y ambos son ciudadanos del reino de Dios. Pablo utiliza la palabra conciudadanos porque le está hablando a ¿quiénes? A los gentiles. La palabra con significa que es igual al otro. Eres conciudadano ¿con quién? Con el judío. Conciudadanos de los santos. Ya soy tan ciudadano del pueblo de Dios como judío que ha creído en Jesucristo. Ya no hay diferencia, ya no hay diferencia. Las condiciones de admisión en el pueblo de Dios son iguales para todos. ¿Cuáles? Creer en Jesucristo. No hay rangos dentro de la familia de Dios. No es que Israel es el pueblo favorito de Dios, no, ya él es el Israel de Dios, el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en los minutos que nos restan. ¿Por qué miro ese reloj? Porque es que el mío está adelantado. 8 minutos. El mío está adelantado 8 minutos. Debería no mirarlo, pues 8 y le quito 8, ¿cierto? Ya. Entonces, el versículo 19 nos dice que en virtud de la venida de Cristo al mundo, en quien se cumple el pacto de gracia, ¿de qué se cayó? Por ahí cayó algo. Anda asustando. Se ha constituido un nuevo Israel en Cristo Jesús. Hermano, lo que usted está diciendo es una blasfemia. ¿Cómo que un nuevo Israel? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Vamos por favor, a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ahí atrásito, el libro anterior a Efesios, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Vamos a leer el 28. Gálatas 3, 28.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Quiénes son todos? Son uno en Cristo Jesús. Judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, ya no hay distinción. Somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Los judíos se jactaban diciendo, somos hijos de Abraham. Y Pablo dice, si eres de Cristo, eres hijo de Abraham y heredero según la promesa. Eres hijo de Abraham y eres el objeto de todas las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Si yo soy de Cristo, soy beneficiario de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su pueblo en el antiguo pacto. Si estoy en Cristo, si no, pues no. Gálatas 6:16, allí mismo, Gálatas 6:16. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Versículo 15, allá arribita. Porque en Cristo Jesús, oído, atención, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Cristo Jesús, ¿qué es lo que vale? Que yo sea israelita, israelí porque los israelitas ya no existen. Eso se acabó cuando en el Antiguo Testamento Israel fue dividida, fue invadida y solo quedó la tribu de Judá y Benjamín. Eso yo ya lo dije el domingo. Lo que ahora hay son israelíes, perdón. Ya no hay tribu de Dan, de Rubén, eso ya no existe. Ahora lo que existen son los descendientes de la tribu de Judá y Benjamín, que se le llama israelíes. ¿Tiene valor haber nacido allá en la tierra de Palestina? ¿Tiene valor que yo me corte el prepucio que al 8º día? ¿O tiene valor que ahora a los 40 y tantos años yo me haga cortar el prepucio, me deje crecer las patillas, la barba y diga que soy judío? ¿Tiene valor eso? ¿O tiene valor no ser israelí? No, yo no soy israelí. Es que los israelíes, porque ambos lados son un problema, ¿no? Yo soy judío. Gracias a Dios no soy judío. Esos judíos tienen los ojos vendados. En cambio nosotros no. ¿Tiene valor eso? No. Pablo dice, lo que tiene valor es una nueva creación. Romanos 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, incluyendo tu nacionalidad. He aquí todas son hechas nuevas. Todo eso que ahora yo, ¿cuál es mi nacionalidad? Hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos. Acá en la tierra, no, es que yo soy paisa y los paisas somos superiores, es que yo soy rolo, es que yo soy costeño, es que yo soy de Caracas, es que tú eres gocho. Y nos metemos con unas tonterías en la cabeza como si el cerebro no funcionara bien. No, los creyentes tenemos una ciudadanía que es la ciudadanía celestial y deberíamos autopercibirnos, ahora que está de moda eso, ¿no? Percibirnos a nosotros mismos por lo que la palabra enseña como ciudadanos del reino de los cielos.
Y no discriminar que porque este es costeño, yo soy de Bogotá, o porque yo soy santandereano y el otro es paisa, o porque soy de acá de la frontera y el otro es del interior. Entonces, Pablo está diciendo, no, déjense de bobadas. Lo que importa es la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, la iglesia, el verdadero Israel, el Israel del nuevo pacto. Un Israel que está conformado por todo aquel que cree en Cristo, sin importar si es judío o extranjero. Ya no hay un Israel físico, no lo hay. Hay un Israel espiritual, porque el Israel físico era también una sombra, un tipo del Israel espiritual. Y por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O si no le hubiera dicho a Pilato, no voy a llamar a mis súbditos. No, dijo Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo llamaría a mis soldados y vendrían a luchar por mí. Pero mi reino no es de este mundo, porque es un reino espiritual. Y en el reino espiritual no importa si tú eres judío, gentil, grande, chiquito, hombre, mujer, rico o pobre. Lo que importa es que hayas nacido de nuevo. Gálatas capítulo 6. Deberíamos aprendernoslo de memoria, ¿no? O sea, así como lo aprendemos según a los Corintios 5:17, deberíamos aprendernos ese texto de Gálatas 6. O sea, lo que importa no es lo que yo era, lo que tengo, no, lo que importa es si he nacido de nuevo. Porque eso va a determinar mi destino eterno. ¿Has nacido de nuevo? Vida eterna en el reino de los cielos en Cristo Jesús. ¿No ha nacido de nuevo? Puede ser paisa, puede ser de caraqueño, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser de la familia Richelieu, puedes venir de Europa, pero te vas a ir al infierno y nada de eso te lo vas a llevar. Miren al rico. Lucas capítulo 16, miren al rico. ¿Qué se llevó el rico? Nada, absolutamente nada. Es más, Jesús narra la parábola a propósito, obviando el nombre del rico. ¿Saben que el rico no tiene nombre? Lázaro sí. Lázaro sí tiene nombre. Era un indigente, un mendigo. Pero muere con Cristo, va a la vida eterna. El rico, de quien no se sabe el nombre, porque a nadie le importa el nombre de alguien que va al infierno. ¿A quién le importa? A nadie. Y Jesús dice, el rico y Lázaro. ¿Sí? Jesús pudo haber inventado un nombre. ¿Por qué no inventó un nombre Jesús? Inventó un nombre para Lázaro que fue al cielo. ¿Por qué no inventó un nombre para el rico que fue al infierno? Porque a nadie le importa la gente que va al infierno. En cambio, de aquellos, de los hijos de Dios que van a estar en la eternidad con Dios, sus nombres están escritos en el libro de la vida y estarán en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Ven? La gran diferencia. Se nos fue el tiempo, hermanos. Yo quería que revisáramos todos esos textos. Lo vamos a hacer la semana entrante con la ayuda del Señor. Esos textos que nos van a demostrar por qué razón nosotros somos israelitas, hijos de Abraham, y de dónde sale todo eso. Y en función de ello, pues vamos a tener más evidencia para reconocer, afirmar, aceptar, corroborar
que Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo, que es la iglesia de Dios. Y los israelitas, hermano, los israelitas no estaban destinados a ser el pueblo de Dios. Es más, siendo el pueblo de Dios, perdieron ese derecho al asesinar a su Salvador, al asesinar al que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando al Mesías. Viene el Mesías y lo matan porque no les gustó su Mesías. Este Mesías no nos gusta. Mire, pobre. Viene a hablar, no sé, dizque de los mandamientos de Dios, del amor, de una nueva vida. No, nosotros queremos una persona rica y poderosa, que nos libere del yugo de Roma y que nos dé la comidita, que nos garantice una buena vida aquí y ahora. Y por eso el evangelio de la prosperidad es tan próspero. Y por eso el verdadero evangelio que se predica en las iglesias es tan aborrecido y tan despreciado. Mataron a Jesús, que era Dios encarnado. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros? El Señor dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os van a aborrecer. El discípulo no es mayor que su Señor. Si al Hijo del Hombre lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su propia casa? A él lo llamaron endemoniado. Y a nosotros nos van a decir cosas iguales o peores. ¿Y qué? Por nuestra identificación con Cristo. La semana que viene vamos a revisar eso con la ayuda del Señor. Vamos a orar para pasar a las peticiones de oración. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.